Bien, estimados cadetes de cuarto año, tengan ustedes muy buenos días. El día de ayer nos reunimos con algunos estudiantes de su grado vía videoconferencia. Pues participan muy pocos en esa videoconferencia. Bueno, posiblemente tienen algunos problemas de conectividad, otros, bueno, no sé. Entonces este vídeo se ha hecho con la intención de apoyarlos a aquellos que no pudieron conectarse por internet, para que comprendan entonces las situaciones problemáticas que han dado en la plataforma esta semana, ¿ya? Bien, ustedes tienen ahí una situación problemática que indica lo siguiente: el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco realiza una campaña para descartar la desnutrición de un grupo de habitantes, para lo cual ha obtenido la masa corporal de 120 personas. Algunos de los datos se muestran en la siguiente tabla. Tenemos nosotros acá esta tabla, donde existen tres columnas, ¿sí? Tenemos una columna de intervalos, están acá, una columna de frecuencia absoluta simple, están algunos valores también aquí, otra columna de frecuencia absoluta acumulada, que están aquí, ¿ya? Es importante recordar estas definiciones de frecuencia absoluta simple y acumulada. Posiblemente el año pasado ustedes ya han visto esto en el área de matemática, pero es importante volver a recordar. La frecuencia absoluta simple viene a ser la cantidad de datos que existen en este caso en cada uno de estos intervalos, ¿ya? Estos datos se refieren al número de personas, ¿no? Personas que han obtenido mediante esta campaña, ¿no? Su masa corporal, ¿ya? Entonces, número de personas en esta columna. Y esta columna de acá es la frecuencia absoluta acumulada, que ya les voy a explicar qué significa también. Y los intervalos. ¿Cómo yo interpreto este intervalo? ¿Sí? En este intervalo están, ¿sí?, los datos en kilogramos, ¿no? O sea, la masa corporal es la variable que se está estudiando. Están las personas cuya masa corporal es mayor o igual a 40 y menor que 45. ¿Sí? Entonces, en este caso, este dato significa que hay tres personas, hay tres habitantes cuya masa corporal es mayor o igual a 40 y menor que 45. Aquí tendríamos que buscar también cuántas personas están en este intervalo, es decir, cuántas personas su masa corporal es mayor o igual a 70 y menor que 75, que no lo sabemos. Por eso acá nos están indicando que completemos la tabla. Entonces, una vez que hemos completado esta tabla, lo que nosotros tenemos que ver es responder a estas preguntas. Primera, ¿cuántas personas tienen una masa corporal entre 55 kilogramos y menos de 70? Sus alternativas. Segunda pregunta, ¿qué porcentaje de personas tienen una masa corporal menos de 60 kilogramos? Tercera pregunta, luego de las pruebas realizadas, las autoridades tomaron la decisión de ayudar a las personas con la entrega de alimentos que se encuentran dentro del cuartil 1, ¿sí? Entonces, las autoridades pues tomaron la decisión de ayudar a personas con alimentos, pero no a todas les van a dar solamente a aquellas que se encuentran dentro del cuartil 1. Y hay que pensar, ¿no? Hay que saber qué significa esta palabrita, cuartil 1, qué significan los cuartiles, ¿ya? Entonces, dentro de estas nos indican cuántos kilogramos como máximo, una vez que sabemos quiénes son el cuartil 1, cuántos kilogramos como máximo deben tener una persona para recibir este apoyo, ¿ya? Bien, entonces, ya se ha confeccionado esta tablita y ya están los datos llenos ahí, ¿ya? Ahí están todos los intervalos y todos los datos que nos faltaban de rojo, pero ¿cómo se ha realizado? Bien, para realizar esto, listo, venimos aquí al Excel, ¿ya? De modo para comenzar a llenar estos datos. Ustedes sepan, nuevamente tenemos acá los intervalos, ¿sí?, que están aquí, los kilogramos de las personas agrupadas en intervalos. La cantidad de personas es la frecuencia absoluta simple. Es bueno que tomen nota, ¿sí? Cojan su papel, su cuaderno, su blog y tomen nota. Siempre cuando alguien expone, el estudiante debe estar atento y tomar nota, ¿ya? Este F sub I minúsculo es la frecuencia absoluta simple. Entonces aquí tenemos los datos que nos ha dado el problema.
Entonces, la frecuencia absoluta acumulada es la F sui minúscula, frecuencia absoluta acumulada, y el H sui acá es la frecuencia relativa simple. Lo hemos colocado porque es importante hallarlo para responder a las preguntas. Frecuencia relativa simple, ya vamos a ver qué significa eso. Y acá la frecuencia relativa simple porcentual, en porcentaje, ¿ya? Muy bien, a ver, los intervalos. Acá tenemos el primer intervalo. Un intervalo está formado por su límite inferior y su límite superior. El límite inferior es 40 y el límite superior es 45. Entonces, en este primer intervalo va de 40 hasta menos de 45, ¿ya? Para completar el intervalo, aquí, esto de acá lo repetimos, porque acá 45 es abierto, es un intervalo abierto esto. ¿Qué significa? Que el 45 no está acá, no se toma cuando es intervalo abierto, ¿no? Por lo tanto, aquí lo voy a tomar y lo repito. Acá escribo 45, ¿correcto? Y luego, la amplitud del intervalo, si ustedes han visto ahí, la amplitud del intervalo, ya, aquí la amplitud es 5, la amplitud del intervalo. De 40 a 45, pues hay una distancia de 5. Por lo tanto, aquí yo cuento 45 más 5, 50. ¿Listo? Y nuevamente, como 50 no se encuentra en este intervalo porque es abierto, acá lo repito, 50. Y luego más 5, 55. Y así lo comienzo a trabajar. Acá 55 más 5, 60. En el otro lado, 60 más 5, 65. En el otro, 65 más 5, 70. En el otro, 75 más 5, 80. Acá, 80 más 5, 85. Y el último, que sería 85 más 5, 90, ¿ya? Aquí también hay que ver de que el último intervalo siempre es cerrado, ya es un intervalo cerrado. O sea, acá va desde 85 hasta 90, incluido él, ¿ya? ¿Sí? Bien, entonces, a ver, aquí tenemos 3 personas cuya masa corporal es mayor o igual que 45 y menor que 40, mayor o igual que 40 y menor que 45. Listo. Vamos viendo acá esta columnita que es importante, ¿ya? Esta columna de aquí. ¿Listo? Esta se llama frecuencia absoluta acumulada. ¿Y cómo se calculan los datos acá de la frecuencia absoluta acumulada? El primer dato es igualito que esta, que la frecuencia absoluta simple, ¿ya? Entonces, si acá fuera 10, acá coloco 10. Como es 3, escribo 3. Y la tabla está con 3 ahí. Luego, para hallar esta frecuencia que está aquí, la segunda acumulada, se suma este dato que está en esta celda con este dato, con una escalerita, bajando en escalera, ¿sí? Este más este, debe darme este. 3 sumado con ¿qué número me da 9? 6, ¿no? Correcto, 6. Entonces 3 más 6, 9. Luego ya hallé 9. 9 más 13, así como una escalerita, vaya. 9 más 13, 22. Acá debo escribir 22. Y sigo, 22 más 26, 48, correcto. Sigo, 48, ¿con qué número? Me da 78. Muy bien, 30, ¿sí? Luego, 78 más ¿qué número me da 90? 12, muy bien. Entonces, hasta ahí, repito, acá 3 se escribe igual que este. 3 más 6, 9. 9 más 13, 22. 22 más 26, 48. 48 más 30, 78. 78 más 12, 90. Así tenemos que llenar como una escalera. Y acá ya me veo en problemas porque 90, no sé qué número, me da no sé qué otro número y ya no lo puedo hallar. Entonces habrá que ir más abajo para ver si podemos completar. Uy, acá ya estaba completo, este número no debería estar acá, ¿ya? Acá, así está el problema. 113 más qué número, no, 113 más qué número me da este, ¿ya? No, perdón, 113 más 5 me da este, ¿ya? Sería 118, ¿listo? 118 más qué número me da 120, 2, correcto, y lo completo, ¿ya? Y siempre este 120, el último dato de la frecuencia absoluta acumulada, siempre coincide con el total de datos, con esto, con el total de datos. En este caso, si aquí es 120, aquí también debe ser 120, ¿ya? Entonces, este número, ¿ya? Ojo, este número
el de acá, este número que está acá, con este, siempre tienen que coincidir, ¿ya? Siempre tienen que coincidir, ¿correcto? Ya, muy bien. Entonces, tenemos ahí nuestros datos. Y ahora podemos seguir llenando acá, miren. Entonces, aquí se supone que si yo sumo todos estos datos, la suma de todos estos datos que están acá, ¿ya? La suma de todos estos datos me debe dar 120. Todos. Esto significa el total. El total es cuántas personas acá se ha entrevistado y es el total. 120 dice el problema. Entonces, si yo sumo estos, y acá en el Excel se dan cuenta acá que la suma, en este caso, aquí, acá, el Excel te da la suma, suma 105 de lo que yo he seleccionado, eso me da 105, ¿ya? 105, entonces, todo eso de acá, estoy seleccionando acá, me da 105, suma 105. Para 120, pues me faltan ¿cuánto? 15, correcto, 15, ¿no? Muy bien, ahora sí, completo ya, 90 más 15, 90 más 15, 105. Y hasta mi tablita, ¿no? Entonces, así hallamos el acumulado, ¿ya? El acumulado. Muy bien. Luego tenemos el H sub I, que se llama frecuencia relativa simple. H sub I, frecuencia relativa simple. ¿A qué es igual ese H sub I? ¿Ya? ¿Es igual a quién? A F sub I entre N, ¿ya? Así hallamos el H sub I. Entonces, la frecuencia relativa simple es igual a la frecuencia absoluta simple sobre N. Tomen nota, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero hallar este primer valor del H sub I de la frecuencia relativa simple, tengo que dividir el primer valor de F sub I entre la cantidad total de datos. N significa la cantidad total. Es decir, H sub I acá sería 3 entre 20. Quiero hallar el de aquí, 6 entre 20. Quiero el de acá, 13 entre 20. Todos los valores de acá entre 20 siempre. Entonces eso lo hacemos aquí en el Excel. Entonces el primer H sub I será este primer F sub I, que es la frecuencia relativa simple, entre la cantidad total de datos, que es 120. Listo. Y este valor, pues, yo puedo utilizar mi calculadora, ¿no? Para hallar 3 entre 120, ¿no? 6 entre 120. Yo sé, pues, que ustedes pueden dividir. Basta que dividan 1 y les sale aproximado a 3 cifras decimales este valor. El resto ya, para que no demoren, utilizan la calculadora. Y si están trabajando con el Excel, entonces van a hacer lo siguiente acá. Este H sub I, yo tengo que dividir todos estos entre 120, ¿no? Entonces, cuando yo estoy con el Excel, lo que hago es aquí, en esta parte, acá en la barra de fórmulas, donde yo he ingresado acá, este H sub 20 que está, que se pintó acá de rojito, acá también se pinta, pues, ¿no? Sí. El H sub 20 lo hago yo este H sub 20 corresponde aquí a 120. Fíjense el marquito que está ahí, ¿no? El mismo color que esto. Este H sub 20 lo hago fijo con la tecla F4, aplasto F4 y me salen esos símbolos tipo dólar, ¿no es cierto? Eso significa que yo ya lo hice fijo, este de acá. Y una vez que hago fijo, listo, lo que hago solamente es arrastrar acá, hacia abajo. Y ya están los valores de H sub I. Ya, ustedes tendrán que coger su calculadora, ¿ya? 6 entre 120 me da este valor, 13 entre 120 este valor, y el último 2 entre 120 este valor. ¿Ya? Así se halla la frecuencia relativa simple. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el H sub I porcentual. ¿Cómo se calcula el H sub I porcentual? Igualamos acá, esto de aquí igual a este por 100, lo multiplico cada H sub I por 100 para darle la notación de porcentaje, ¿no? 2,5%. Entonces todos estos por 100, igual con su calculadora multiplican esto por 100, esto por 100, esto por 100, esto por 100, ¿no es cierto? Y para comprobar este H sub I, si ustedes lo suman, debe darles el 100%, ¿ya? Todo, el 100%. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos ahí, así se ha llenado esta tabla, ¿ya? Es importante que en esta tabla también ustedes vean y traten de interpretar. Esto ya les dije, ¿sí? Todo esto. ¿Cómo se interpreta en este caso
todos los datos que tenemos nosotros aquí, en acá, estos datos, ¿cómo lo interpretamos? Acá, todos estos datos, ¿sí? Los FSUI significan que aquí, por ejemplo, 13 personas, su masa corporal es mayor o igual que 50 y menor que 55 kilogramos, ¿ya? Así lo vamos a interpretar estos datos, ¿no? Son los valores que se encuentran, la cantidad de personas del problema, en este caso, cuyo masa corporal se encuentra en este intervalo, ¿ya? Bien. En ese sentido, ¿cómo interpretamos este FSUI mayúscula? ¿Ya? Ese FSUI mayúscula. Vamos a interpretarlo ahí. ¿Cómo lo interpretamos el FSUI mayúscula? Aquí, estos datos que están acá. ¿Ya? ¿Listo? Acá. Aquí, por ejemplo, el 22, ¿ya? Serían la cantidad de personas que están, su peso va de 40 a 45. Es el acumulado. O sea, esto de acá abarca la cantidad de personas que su peso es mayor o igual a 40, pero menor que 55. Es decir, este 22 es la suma de estos tres, de estos, ¿ya? De estos que están acá. ¿Listo? Bien, entonces, si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de personas cuya masa corporal es menor que 50? Menor que 50, yo tendría que coger aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Y digo, menor que 50 es que está entre esos dos intervalos, menores que 50. Entonces, aquí está el valor, acá. ¿Cuánto sería? 9, ¿no es cierto? 9, ¿ya? Entonces, el valor de acá sería 9. Si yo veo aquí, ¿cuántas personas su masa corporal son menores que 50 kilogramos? Están en estos dos intervalos. Habrá que sumar estos dos, 6 más 3, 9, pero yo observo directamente acá, en este de acá, ese es el 9. Hay 9 personas cuya masa corporal es menor que 50, ¿sí? Podríamos decir también, por ejemplo, ¿cuántas personas su masa corporal es menor que 85? Menor que 85. Todititas las que están así, antes del 85. Todititas, todas de acá. Y ubico acá, menor que 85 personas, su masa corporal sería, en este caso, menor que 85, 118 personas. Esa sería, ¿sí? O sea, hay que sumar todititas las que están acá, ¿ya? Bueno, entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en porcentaje, ¿cuántas personas o qué tanto por ciento de personas su masa corporal es mayor o igual a 50 y menor que 55? Está en este intervalo. Mayor o igual a 50 y menor que 55. ¿Qué cantidad de personas? Del porcentaje. 10,8% de personas. El porcentaje lo leemos acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces comenzamos acá. Seguimos trabajando. ¿Ya? Y vamos a dar entonces las respuestas a las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuántas personas tienen una masa corporal entre 55 y menos de 70 kilogramos? ¿Ya? Entonces calculamos el número de personas que tienen una masa corporal entre 55 kilogramos y menos de 70 kilogramos. Entonces vamos ahí, entre 55 y 70. Y ubico 55, ¿dónde está? Por acá. ¿Sí? Aquí, 70, por aquí. Y tendríamos nosotros que sumar acá, ¿no? Entre 55 y 70. Tendríamos que sumar nosotros 26 más 30 más 12. Esas son las personas. Entonces estamos acá. 55, 60 y 26. Está aquí. De 60 a 65 hay 30. Está acá. Y de 65 a 70 hay 12. Está aquí, ¿no? Entonces sumamos el número de personas. 26 más 30 más 12. Y la respuesta es 68. Segunda pregunta. ¿Qué porcentaje de personas tienen una masa corporal menos de 70? Menos de 70, porcentaje, observamos aquí, porcentaje, tendríamos que observarlo acá, el porcentaje, ¿no? Aquí, en esta columna, ¿ya? ¿Qué cantidad de personas tienen, en este caso, una masa corporal menos de 60? Y menos de 60 tendríamos que coger desde aquí hasta acá, todos estos tres intervalos menores que 60. Entonces tendríamos que sumar 2,5, 5, 10,8 y 21,7 que están acá, ¿ya?
Entonces, esta suma me da 40%. Entonces, la respuesta sería la B. ¿Listo? Muy bien. 3. Luego de las pruebas realizadas, las autoridades tomaron la decisión de ayudar a las personas que con la entrega de alimentos que se encuentran dentro del cuartil 1. ¿Ya? ¿Cuántos kilogramos como máximo deben tener una persona para recibir el apoyo? Entonces, hay que encontrar quién es el cuartil 1. Y aquí entonces vamos a hablar de cuartiles, ¿ya? ¿Qué son los cuartiles? A ver, el cuartil divide siempre a la distribución en 4 partes iguales, por eso se llama cuartil, divide en 4 partes iguales. A ver, aquí tendríamos entonces nosotros, por ejemplo, acá, esto sería todos los datos que tenemos y lo dividimos en 4 partes iguales, ¿no? Como una tira que vamos a cortar en 4 partes iguales. Acá tendríamos 1, 2, 3, acá tendríamos una primera parte, acá 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, estos puntitos que está acá son las posiciones de los cuartiles. A este punto lo vas a llamar cuartil 1, otro punto, segundo punto, cuartil 2 y tercer punto, cuartil 3, ¿ya? Entonces, antes de este punto, ¿qué porcentaje hay? Como el 100% de los datos se divide en 4 partes iguales, cada uno sería 25. 25%, 25%, 25 y 25. Entonces, de acá habría 25, de acá habría 25. Hasta aquí, estos dos sería 50%. Estos 3 datos, como cada uno es 25, pues 25 por 3, de aquí hasta acá habría 75 y todo sería 100%. Entonces, la posición del cuartil 1, ¿qué significa? Que aquí, ¿listo? De acá para acá, ¿ya? Hay datos que son menores que 25, que el cuartil 1, o sea, el 25%, ¿sí?, de datos son menores o iguales, en este caso al cuartil 1, ¿sí? De aquí tendríamos otro dato, de acá, del cuartil 2 hacia acá, ¿listo? Tendríamos cuántos valores, que sean el cuartil 2, hay 50% de datos que son menores que este cuartil, ¿no? Menores que él. En este caso, como este dato es la mitad, el punto medio, 50% y 50%, este cuartil coincide con la mediana, porque la mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados, ¿no es cierto? El cuartil 3, tendríamos ahora el cuartil 3, de aquí hacia de acá, del cuartil 3 hacia la izquierda, tendríamos que hay el 75% de datos son menores que este cuartil 3, ¿listo? Y el 25% son mayores, ¿ya? Así lo interpretamos los cuartiles. Entonces, este cuartil 1, si nosotros lo hacemos como fracción, acá está como porcentaje, 25%, como fracción es un cuarto. Esta es la cuarta parte de todo, porque todo se divide en 4 partes iguales. El cuartil 1, un cuarto de n. El cuartil 2, 2 cuartos de n. 1, 2, 2 cuartos de todos los datos, del total. El cuartil 3, 1, 2, 3, 3 cuartos del total, ¿sí? Entonces, cuartil 1, 1, un cuarto. Cuartil 2, 2 cuartos. Cuartil 3, 3 cuartos del total, ¿ya? Entonces, se supone de que este cuartil 2, que es los 2 cuartos de n o el 50%, ¿sí? Yo simplifico acá, 2, mitad, mitad, y me queda pues n medios nada más, ¿sí? N medios. Por eso es la mitad. Esa mitad, este dato, este cuartil coincide con la mediana, ¿no? Entonces concluimos que el valor del cuartil 2 es igual a la mediana de los datos. Así interpretamos el cuartil, ¿ya? Entonces, ojo, para yo hallar la posición del cuartil, si ahora me digan, ¿cuál es la posición del cuartil 3? A 3 cuartos del total de datos. La posición del cuartil 1, un cuarto del total. Y así lo hallo la posición. ¿Listo? Muy bien. Entonces seguimos acá. Vamos entonces a dar la respuesta a la tercera pregunta, ¿ya? Tenemos el cuadro que hemos hallado anteriormente. Y para eso tendremos que identificar, como nos dicen ahí, que se va a brindar apoyo a todas las personas que se encuentran en el primer cuartil, ya voy a hallar acá, todos acá. El primer cuartil sería pues, ojo, el primer cuartil tendríamos que escribir en el primer cuartil acá, el primer cuartil sería un cuarto, bueno, vamos a hacerlo acá con negro mejor, ¿sí?
El primer cuartil tendríamos un cuarto de n, ¿ya? Con rojito. Un cuarto, primer cuartil. Seguimos acá. Un cuarto de quién? Un cuarto del total de datos de n. Ese es el primer cuartil, un cuarto de n. Así. Entonces aquí un cuarto del total de datos, un cuarto de n. Ese es el primer cuartil. ¿Quién es n? 20. 20. Entonces tendríamos aquí que el primer cuartil, su posición sería un cuarto de 20 y un cuarto de, perdón, de 120. Un cuarto de 120, 120 entre 430. ¿Ya? Este primer cuartil, la posición de este 30, ¿dónde lo voy a ubicar, muchachos? Tengo que ubicarlo aquí, ¿ya? En esta columna, acá, en la frecuencia absoluta simple. Y voy a buscar acá el primer valor de esta frecuencia absoluta acumulada que contenga este 30, que contenga, y me pregunto, ¿3 contiene a 30? No. ¿9 contiene a 30? No. 22 contiene a 30, no. 48 contiene a 30, correcto, ¿ya? Entonces, ahí me paro. El primer valor que encuentre que contenga este número que he hallado, que es la posición del cuartil, ahí me paro. Y luego, una vez que me paro ahí, digo, ya, en esta fila van a estar los datos que yo voy a calcular en mi fórmula. ¿Ya? Todos los datos que voy a sacar para una fórmula que vamos a explicar ahorita van a estar acá. ¿Correcto? Entonces, aquí tengo mi fórmula. Miren acá está la formulita, aquí. Esta es la fórmula para hallar, en este caso, el cuartil. Y vamos a interpretar esta fórmula, ¿qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa esta fórmula? ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la formulita que está ahí. ¿Ya? Este L sub I es el límite inferior del intervalo. Entonces, acá como yo he hallado y he pintado acá esto, este va a ser mi intervalo que voy a calcular. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Por lo tanto, en mi formulita, este L sub I es ¿cuánto? 55. Es el límite inferior de este intervalo, ¿ya? Luego seguimos, más todo este J por N sobre N, en este caso es la posición del primer cuartil, que ya lo hemos hallado acá. ¿Sí? Primer cuartil, un cuarto de N, y un cuarto de 120 es 30. Allá, todo esto que lo ven acá es 30, pues un cuarto de 120 que es 30. Luego, ¿cómo interpretamos esto? Menos, ¿no? F mayúscula sub I menos 1. ¿Dónde está F mayúscula? F mayúscula está acá. Acá están los datos y este es el dato. Acá lo que hemos encontrado. Este es el F sub I. ¿Cómo interpretamos F sub I menos 1? Es el que está antes de este. No significa restar, por lo menos. Es el que está antes de 48. Y el que está antes de 48 es 22. Si en la fórmula me dijera F sub I más 1, eso se interpreta el que está después del F sub I. Sería, pues, el que está después es 78. Pero acá es F sub I menos 1 es el que está antes de este número. 48 menos, el que está antes de 48, 22. Entonces en mi formulita aquí, en lugar de esto, escribo 22. Luego se da todo entre F sub I minúscula. Voy a la columna de F sub I minúscula. ¿Y quién es ese valor? 26. No dice F sub I minúscula, sí, F sub I menos 1. Ni dice F sub I más 1. Dice F sub I, nada más. El F sub I sería 26. Si dijera F sub I menos 1, el anterior, 13. F sub I más 1, 30. Correcto, el posterior. Muy bien. El A, ¿qué es el A? El A es, en la formulita, el A, este A viene a ser la amplitud del intervalo. ¿Cuánto es la amplitud del intervalo? De 55 a 60, 5. Esa es la amplitud de cada intervalo, 5. Entonces escribo acá 5. Una vez que yo he hecho eso, lo único que hago solamente es operar matemáticamente y el valor me da 56,5, ¿no es cierto? 56,5. Entonces la respuesta dice, por lo tanto, para que la persona reciba apoyo de alimentos debe tener como máximo 56,5, porque el cuartil anterior sería 56,5, ¿no es cierto? Sí, entonces voy a
a irme hacia atrás, ya, en la diapositiva. Vamos anterior acá varias veces para que pueda irme atrás. ¿Listo? Acá, ¿sí? Entonces, este es el cuartil 1 y acá me salió 56,5, creo, si es que no me equivoco. Pero bueno, vamos a poner acá entonces, aquí el valor de este primer cuartil es 56,5 kilogramos, ¿no es cierto? Ese es el valor del primer cuartil que nos han indicado ahí. ¿Listo? Entonces, ese primer valor de este cuartil, acá, ya, ahí vamos a trasladarlo. Vamos a escribirlo de nuevo acá, ya. 56,5 creo que salió, no recuerdo muy bien. A ver, 56,5. Vamos a poner kilogramos. ¿Listo? Entonces, este es el valor del primer cuartil, el de acá. ¿Ya? Entonces, este valor de 56,5 kilogramos, entonces es el valor del primer cuartil, y las personas que se ubican en el primer cuartil son menores a ese valor. Como máximo deben tener 56,5, primer cuartil, ¿ya? Por eso es la respuesta que nos dan en el problema, ¿ya? 56,5, muy bien. Entonces, luego tenemos la mediana, también es importante saber. La mediana habíamos indicado que coincide con el cuartil 2, ¿no es cierto? O sea, es 2/4 de n, la mediana. Y 2/4 de n es un medio, porque simplificamos 2 entre 4 me da 2. Por eso acá en la fórmula ya no aparece, este de acá es la posición del segundo cuartil, que coincide con la mediana, ¿ya? Entonces, como es el punto medio, 50% de ellos son menores que ese valor y 50% están por encima, son mayores que él. Entonces, esta es la fórmula para hallar la mediana, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 120. Entonces, la mediana coincide con el segundo cuartil. No, segundo cuartil, o sea, 2/4 de n. Entonces, hallamos esa posición. Entonces, 2/4 de n significa n medios, ¿ya? N medios. Entonces, n, ¿cuánto vale? 120. Entre 2, 60, ¿ya? Entonces, tenemos ahí la posición de la mediana es 60. ¿Dónde ubicamos ese 60? Lo ubicamos entonces en acá, en este cuadrito, ¿ya? Aquí, acá en esta columna, 60. Ahí. Entonces ubicamos el primer valor que contiene a 60, acá en el acumulado, 60, 3 no contiene a 60, 29 no, 22 no contiene a 60, 48 no contiene a 60, 78, este valor contiene a 60, 78. Y ahí nos paramos, ¿no? Entonces ese valor que está aquí, de ahí, lo vamos nosotros a seleccionar. Toda esta fila donde el 78 contiene a 60, lo seleccionamos porque ahí vamos a sacar nuestros datos. Ahí, en esa fila. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, entonces una vez que hemos seleccionado esta fila que va a contener a la mediana, entonces en mi fórmula, ¿quién es el SUI? El SUI sería el límite inferior del intervalo, 60. ¿Quién es n medios? Ya lo hallamos, pues n medios acá es la posición, 60. FSUI menos 1, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Anterior a este FSUI. Acá está el FSUI mayúscula y el FSUI sería 78. FSUI menos 1, el anterior, 48. Entonces vamos a colocar 48 acá en lugar de eso. Y el F minúscula, la frecuencia absoluta simple, FSUI es 30. La amplitud del intervalo, que sería de 60 a 65, ¿cuánto sería? 5, ¿correcto? Muy bien, entonces reemplazamos, ahí está la fila que les estaba indicando y los datos, reemplazamos aquí, todos esos datos. Y operamos acá, ¿sí? 120 entre 2 es 60, 60 menos 48 es 12, quinta puedo sacar acá, quinta de 5, quinta de 30 que es 6, 12 entre 6 es 2, y la respuesta sería 60 más 2, 62 kilogramos, sería la mediana. Es decir, que este punto coincide con el cuartil 2 y es el punto central. Entonces, antes de ese dato de 62, hay 50%
de personas que tienen menor que 62 kilogramos. Y hay 50% de personas que tienen una masa corporal mayor que 62 kilogramos. ¿Listo? Muy bien, ojalá que este video les haya servido de refuerzo. Muchas gracias.